otra vez. Muy buenos días a todo el país. Comienza Sin Fronteras aquí en el aire de FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén, esta red federal a través de APAR FM y Farbap. Gracias por permitirnos llegar a cada rincón de nuestra República Argentina. Junto a todo el equipo técnico y periodístico de cada emisora colega, les damos la más cálida bienvenida. Somos una sola voz regional. Mi nombre es Ricardo Huarte, junto a este gran equipo federal, y esto es Sin Fronteras. Bienvenidos. El eco de los cuarteles, de la tragedia de Carrasco al silencio por Pablo Córdoba. La historia argentina suele escribirse con la tinta de tragedias que, por su peso moral, logran torcer el rumbo de las instituciones. El 6 de abril de 1994 no fue un día más en el calendario de la provincia de Neuquén. Fue el momento en que el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Omar Carrasco descorrió el velo de un sistema anacrónico y violento. A 32 años de aquel hito, la sombra de la impunidad parece proyectarse nuevamente sobre el suelo neuquino, uniendo el destino de Carrasco con el del joven Pablo Córdoba en un círculo de dolor que la justicia aún no logra cerrar. El caso Carrasco, el fin de una era de sumisión. Omar Carrasco tenía apenas 19 años cuando se incorporó, el 3 de marzo de 1994, al grupo de artillería 161 en Zapala. Lo que debía ser un cumplimiento del deber ciudadano se transformó en una pesadilla de desaparición y muerte. Tras ser declarado cínicamente como desertor el 6 de marzo, su cadáver apareció un mes después en el mismo predio militar. Las pericias fueron devastadoras. Carrasco no se había ido, lo habían matado a golpes y su cuerpo había permanecido oculto en el cuartel durante al menos 20 días. La condena al subteniente Ignacio Canevaro y a los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez fue apenas el rostro visible de una trama de encubrimiento mucho más profunda. Aunque varios oficiales fueron procesados, la prescripción de la causa dejó un sabor amargo de justicia incompleta. Sin embargo, el impacto social fue tal que el entonces presidente Carlos Saúl Menem se vio obligado a firmar el acta de defunción del servicio militar obligatorio, vigente desde 1901. La muerte de Carrasco terminó con la colimba, ese sistema que acumulaba décadas de denuncias por abusos y tratos degradantes. Un paralelismo doloroso, el caso de Pablo Córdoba. Pareciera que la historia caprichosa y cruel ha decidido ensañarse con la ciudad de Zapala. Casi 3 décadas después, el nombre de Pablo Córdoba resuena con la misma urgencia y desesperación. Nuevamente, las instalaciones del ejército argentino son el escenario de la muerte de un soldado joven. Nuevamente, la versión oficial inicial colisionó con la realidad física de los hechos. A diferencia de Carrasco, a Pablo Córdoba no lo mató un sistema legal de reclutamiento, sino una estructura que, pese a ser profesional, parece conservar resabios de hermetismo y complicidad. La familia y amigos de Pablo sostienen hoy una lucha desigual, exigiendo una investigación profunda que no solo señale a los autores materiales, sino que desmantele cualquier red de encubrimiento que busque proteger la imagen institucional por encima de la vida humana. La deuda política y el repudio social. En este contexto, la figura política adquiere una relevancia ética ineludible. Resulta alarmante y profundamente desalentador que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantenga una postura de distanciamiento frente al dolor de los padres de Pablo Córdoba. La negativa a recibirlos no es solo una falta de protocolo, es una carencia de empatía que la sociedad neuquina ya ha comenzado a repudiar. Un mandatario provincial no solo administra recursos, sino que debe liderar el reclamo de justicia de su pueblo. El silencio oficial se percibe como una validación de la lentitud judicial.
La ciudadanía exige que el gobernador se ponga al hombro el caso, no para interferir en el Poder Judicial, sino para garantizar que el Estado provincial sea un aliado de la verdad y no un espectador pasivo de la impunidad. La justicia que tarda no es justicia, es solo un recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante el poder. Nunca más el silencio. Neuquén ha sido trágicamente el epicentro de las transformaciones militares más grandes del país a través del dolor de sus hijos. No podemos permitir que la historia de Pablo Córdoba se diluya en expedientes amarillentos o en la indiferencia de los despachos oficiales. La memoria de Omar Carrasco nos enseñó que el Estado debe proteger a quienes lo sirven. La lucha por Pablo Córdoba debe enseñarnos que ningún uniforme está por encima de la ley y que la empatía de los gobernantes es el único puente posible hacia una justicia real, completa y ejemplar. El reclamo es uno solo: investigación profunda, juicio a los culpables y el fin del encubrimiento. Por Omar, por Pablo y por el derecho a la verdad que toda sociedad democrática merece. Soy Ricardo Huarte y esto es Sin Fronteras. Muy buenos días a los que recién se están sumando. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 Sin Fronteras FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, Que venga siempre a golpearnos la ventana. yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora, Que aún queda mucho por andar, y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. en esta vida que se me termina, No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora, que aún queda mucho por andar, tu belleza. como un río que camina hacia el mar. Ojalá que llueva café en
sácalo todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Sin fronteras, desde las 8, FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén se encendió. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Nos subimos a la ruta de la información, recorremos todo el país del interior, con Ricardo Huarte al mando del control, contacto directo, se escucha tu voz. Sin fronteras, vamos a ampliar, la noticia no termina en el titular. Sin fronteras, ven a opinar, FM Cosmos te invita a participar. ¡Hey! Una voz crítica, clara, sin presión. Gente en la calle, barrio y estación. Lunes descanso desde el martes al final. Viernes cerramos con ritmo total. Sin fronteras, vamos a ampliar. La noticia no termina en el titular. Sin fronteras, ven a opinar. FM Cosmos te invita a participar. ¡Hey! La mano escribe ritmo. Sin fronteras, vamos a ampliar. La noticia no termina en el titular. Sin fronteras, ven a opinar. FM Cosmos te invita a participar. ¡Hey! ¡Hey! Sin fronteras. El gran maquillaje de la polarización. Muy buenos días a toda la audiencia Sin Fronteras. Hoy nos convoca una realidad política que, bajo el barniz de la renovación, parece estar construyendo un escenario de exclusión y artificio. En las tierras de nuestra provincia, estamos siendo testigos de una puesta en escena meticulosamente orquestada. Se intenta instalar un relato de confrontación única, una suerte de bipartidismo de diseño, donde el ring solo tiene espacio para dos púgiles: la neuquinidad, conducida por el gobernador Orlando Figueroa, y la Libertad Avanza, bajo el ala de la senadora nacional Nadia Márquez. Esta polarización no es casual ni orgánica, es un maquillaje político de alta densidad que busca invisibilizar cualquier matiz que no encaje en sus estructuras. Estamos ante dos alianzas que operan como esponjas ideológicas, absorbiendo tendencias, cooptando dirigentes y fagocitando espacios menores con un solo objetivo: eliminar contrincantes antes de que suene la campana. La trampa del personalismo. Lo que se le propone hoy a la ciudadanía no es un debate de ideas o de modelos de provincia a largo plazo, sino un enfrentamiento de personalismos. Por un lado,
Figueroa consolida su esquema de poder provincial buscando la hegemonía total bajo el sello de lo propio. Por el otro, Márquez se aferra a la ola nacional para polarizar desde un discurso de ruptura. En este juego de espejos, el resto de las fuerzas políticas, aquellas que representan la diversidad histórica y social del Neuquén, son empujadas a la periferia, volviéndose deliberadamente invisibles para el electorado. ¿Es esto una democracia más fuerte o es, acaso, una ficción bipartidaria que priva a los vecinos, a los ciudadanos, de opciones reales? Al enfrascarnos en esta lucha de dos nombres propios, se corre el riesgo de convertir el debate público en una interna de egos, dejando de lado los problemas estructurales que golpean a la provincia más allá de la renta petrolera, los interrogantes del escenario político. Sin embargo, detrás de este maquillaje hay grietas y preguntas que ni el marketing político puede ocultar. Son las preguntas del millón, o deberíamos decir del millón de votos, que definirían el futuro inmediato de nuestra tierra. ¿Ficha limpia o ficha amiga? Existe una gran expectativa sobre el funcionamiento real de la ficha limpia en Neuquén. ¿Será una herramienta de transparencia institucional o se convertirá en un filtro selectivo para depurar rivales incómodos bajo una pátina de legalidad? El éxito de esta medida determinará si estamos ante una nueva ética política o simplemente ante una nueva forma de proscripción encubierta. El gigante dormido. ¿Qué pasará con el movimiento popular neuquino? El histórico partido que moldeó la identidad de la provincia se encuentra en una encrucijada existencial. La pregunta es si logrará resurgir de sus propias cenizas, recuperando su base territorial, o si terminará siendo definitivamente absorbido por la maquinaria de la neuquinidad, perdiendo su personería histórica en manos del pragmatismo de Figueroa. El justicialismo en el laberinto. No menos importante es el peronismo neuquino. Ante la duda de quién asuma el liderazgo, surge un temor fundado entre la militancia. ¿Se logrará dormir nuevamente al partido? La historia reciente nos muestra un partido justicialista que, funcional a otros intereses, ha llegado a las urnas sin candidatos propios a gobernador o intendente, dejando a sus afiliados huérfanos de representación. ¿Veremos una vez más una claudicación estratégica que deje al partido justicialista sin boletas en los cargos ejecutivos más importantes? La ciudadanía neuquina se encuentra frente a un embudo. La táctica de Figueroa y Márquez es clara: polarizar para reinar, simplificando la complejidad política a una elección entre dos opciones que, aunque parezcan opuestas, comparten la metodología de la absorción. Desde este micrófono de FM Cosmos advertimos sobre el peligro de esta invisibilización. Una provincia que silencia sus matices es una provincia que empobrece su democracia. El desafío para el resto de las fuerzas es romper ese cerco de maquillaje, y para el votante el reto es no dejarse encandilar por las luces de una escena montada para pocos. Esto es Sin Fronteras, yo soy Ricardo Huarte y esta es la realidad que nos toca desgranar. Ya volvemos. Llegamos al final del programa de hoy, pero mañana volvemos a empezar. Porque tu calle y tu historia también merecen sonar, merecen sonar. Sin fronteras, cruzando
el deporte como el lenguaje universal de la concordia. Muy buenos días a toda nuestra audiencia sin fronteras. Hoy 6 de abril, el calendario global nos convoca a una reflexión necesaria. Al sintonizar este programa, ustedes saben que nuestra brújula siempre apunta hacia aquello que une a las naciones por encima de las divisiones cartográficas o ideológicas, sin fronteras, y no existe en la experiencia humana una herramienta más potente para derribar muros que el fenómeno que hoy celebramos, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Esta fecha no es un capricho del azar. Conmemora la apertura de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, 1896. Pero más allá de la efeméride histórica, lo que hoy honramos es la capacidad del músculo y del espíritu para dialogar allí donde la diplomacia a veces se queda muda. El deporte, más que competencia, una herramienta de transformación. A menudo cometemos el error de reducir al deporte a una mera transacción de resultados, quién gana, quién pierde, qué récord se rompe. Sin embargo, desde esta tribuna, sin fronteras, sostenemos que el deporte es, en esencia, un contrato social. Es el único escenario donde dos personas de contextos culturales opuestos aceptan regirse bajo las mismas reglas, respetando la autoridad de un tercero y reconociendo en el rival a un semejante, no a un enemigo. El impacto del deporte en el desarrollo humano es tangible y profundo. Veamos. Inclusión social. Es el gran igualador. En una cancha no importa el linaje, la religión o el estatus económico, lo que cuenta es la disciplina y el trabajo en equipo. Salud pública. En un mundo que enfrenta crisis de sedentarismo y salud mental, el deporte se erige como la medicina preventiva más eficaz y accesible. Empoderamiento. Especialmente para mujeres y jóvenes en zonas de conflicto, el acceso al deporte significa recuperar el derecho al juego, a la autonomía y a la esperanza. Un puente en un mundo fragmentado. ¿Por qué decimos esto? Vivimos tiempos de una polarización asfixiante. Las fronteras parecen endurecerse y el diálogo se vuelve escaso. Es aquí donde el deporte asume su rol más noble. La tregua olímpica no es solo un concepto romántico del pasado, es una necesidad urgente. Cuando vemos a atletas de naciones en conflicto estrecharse la mano al finalizar una competencia, estamos presenciando un acto político de una potencia incalculable. Nos recuerdan que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionar nuestras diferencias con respeto y bajo un marco de convivencia pacífica. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Habla a los jóvenes en un lenguaje que comprenden, dijo Nelson Mandela. El compromiso sin fronteras. Como periodistas, nuestra labor no es solo narrar el gol o la medalla. Nuestra misión en este programa es visibilizar esos proyectos comunitarios en los rincones más olvidados del planeta, donde un balón de fútbol o una pista de atletismo improvisada están salvando vidas, alejando a la juventud de la violencia y reconstruyendo el tejido social. Hoy, en este 6 de abril, hacemos un llamado a los organismos internacionales, a los gobiernos y a la sociedad civil para que no vean al deporte como un lujo o un entretenimiento secundario. El deporte es una inversión estratégica en la paz. Cerramos esta editorial de hoy con una convicción firme. Cada vez que un niño corre tras una meta, cada vez que un equipo se abraza tras un esfuerzo compartido, las fronteras se desdibujan y en ese instante todos habitamos una misma nación, la de la humanidad que progresa en paz. Soy Ricardo Huarte y esto es Sin Fronteras. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 Sin Fronteras.
La alquimia de la nueva política neuquina. Muy buenos días a toda la audiencia de la capital y a cada rincón de nuestra provincia que sintoniza la señal de Neuquén FM Cosmos 90.1. Hoy nos convoca una realidad que palpita en las calles, en los cafés de la avenida y en los yacimientos de vaca muerta. El fin de una era y el nacimiento de una nueva fisonomía política en nuestra tierra. Durante décadas, el esquema electoral neuquino fue previsible, casi coreográfico. Sin embargo, el escenario actual nos muestra una fragmentación que, lejos de ser caótica, responde a una búsqueda de identidad y, sobre todo, de territorialidad. La gran pregunta que flota en el aire de este 2026 es: ¿estamos ante una verdadera renovación democrática o simplemente frente a un cambio de vidriera? ¿El fin del dedo y la búsqueda de legitimidad? Históricamente, Neuquén ha lidiado con la sombra de las decisiones tomadas entre cuatro paredes. El famoso dedo, ese mecanismo de designación verticalista, parece estar perdiendo su magnetismo frente a una ciudadanía que exige rostros que caminen el barrio y conozcan el barro. Hoy vemos la proliferación de sellos y espacios que buscan despegarse de las viejas estructuras nacionales para enfocarse en lo estrictamente local. Es una suerte de neuquinización de la política, donde el currículum del candidato ya no se valida en los despachos de Buenos Aires, sino en la capacidad de gestión y en la representatividad de sectores clave. Los nuevos protagonistas en el tablero, si es que existe el tablero, claro está. Este fenómeno se materializa en fuerzas que han dejado de ser meros acompañantes para reclamar el centro del escenario. Primero Neuquén, bajo el ala del intendente Mariano Gaido, este espacio se consolida como la nave insignia del municipalismo eficiente. Gaido ha sabido interpretar que la política moderna es, ante todo, cercanía y obra palpable. Su partido no solo busca retener la capital, sino exportar un modelo de gestión que prioriza el hacer sobre el decir. Fuerza neuquina y federal. El peso del sector energético no podía quedar afuera. Marcelo Rucci, con la potencia del gremio petrolero, no solo aporta la columna vertebral de la economía provincial, sino una visión federalista que reclama un lugar en la mesa de decisiones donde se reparte la riqueza del subsuelo. Más por Neuquén. El gremialismo estatal también da el salto. Carlos Quintriqueo busca canalizar la representación de los trabajadores públicos hacia una propuesta política propia, entendiendo que la lucha gremial tiene un techo que solo se rompe con representación legislativa y ejecutiva. Avanzar Neuquén. Este espacio representa a una generación que busca dinamismo y una mirada moderna sobre la producción y el empleo, alejándose de los dogmas rígidos. Desarrollo ciudadano. Este sector se erige como el nexo territorial fundamental, priorizando el desarrollo humano y la presencia en las localidades del interior, allí donde el Estado a veces llega tarde, pero ya está absorbido por la neuquinidad de Rolando Figueroa. Arriba Neuquén, el binomio de Mariano Mansilla y Traful Verbel aporta esa mixtura entre la experiencia política y el fuerte contenido cultural e identitario neuquino, apelando siempre a la fibra más sensible del ser provincial. Nuevo compromiso neuquino. Bajo el liderazgo de Ayelén Quiroga, el espacio mantiene viva la llama del legado de Pechi Quiroga, apostando a una oposición constructiva pero firme en sus valores urbanos y republicanos. El desafío de la representatividad. El surgimiento de estos partidos nuevos no es casual, es el síntoma de una sociedad que ya no se conforma con las estructuras rígidas de los partidos tradicionales, aunque en sus inicios fueron todos creados para ser colectoras. La búsqueda de candidatos hoy parece inclinarse hacia la especialización. Se buscan gestores, referentes sociales y líderes de sectores productivos. Sin embargo, el riesgo está latente. La fragmentación puede derivar en una atomización que dificulte la gobernabilidad si no existen canales de diálogo sólidos. La política neuquina está en un laboratorio de pruebas.
La diferencia entre el éxito y el fracaso de estos nuevos espacios radicará en su capacidad para evitar el vicio del personalismo. Si estos partidos logran ser instituciones con debate interno y no solo vehículos electorales para una figura, Neuquén habrá dado un salto de calidad democrática institucional. Desde Sin Fronteras seguiremos observando, porque en esta provincia donde el viento sopla fuerte, solo permanecen aquellos que tienen las raíces bien profundas en la tierra y la mirada puesta en el futuro. Soy Ricardo Huarte y esto es FM Cosmos 90.1 Sin Fronteras. Sin Fronteras, desde las 8, FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén se encendió. ¡Hey! Nos subimos a la ruta de la información, recorremos todo el país del interior, con Ricardo Huarte al mando del control, contacto directo, se escucha tu voz. Sin fronteras, vamos a ampliar, la noticia no termina en el titular. Sin fronteras, ven a opinar, FM Cosmos te invita a participar. ¡Hey! Dime, ¿tú te crees que protestas? Dime, ¿me aseguras que protestas? Dime, ¿tú te crees un rebelde o algo así? Oye, ¿tú te quejas de la polución? Hablas sobre la automatización. Dime, ¿tú te crees un juglar moderno o algo así? Defiendes a la humanidad, lloras porque el mundo está muy mal. Criticas a la sociedad, dices tú que todo debería cambiar. En el escenario folclorizas tu voz, muera la ciudad y su contaminación, con tus lindas melodías y romántica simpatía. Nunca quieras mal con nadie. Oye, tú me dices que protestas, tu postura no molesta. Dime, si tu fin es algo atacar o ganar aplausos. Tú te quejas de las bombas, hablas que con el planeta van a acabar, pero nunca das un nombre. Tienes miedo a quedar con alguien mal en las peñas, facultades y en la televisión, junto a los artesas y conscientes snob. Te crees revolucionario y acusativo, pero nunca quedas mal con nadie. 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 Me aburrió tu postura intelectual, eres una mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa, con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero, pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Nunca quedas mal con nadie. 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 Porque tú nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie.
El vuelo eterno de la esencia, El Principito, en el horizonte sin fronteras. Muy buenos días a los que se están enganchando recién ahora, a los que se van sumando. Les saluda Ricardo Huarte. En el devenir de la historia existen fechas que no solo marcan el paso del tiempo, sino que delimitan el nacimiento de un patrimonio universal. Un día como hoy, el 6 de abril de 1943, mientras el mundo se encontraba sumergido en la oscuridad y el estrépito de la Segunda Guerra Mundial, emergió en Nueva York una luz tenue pero inextinguible. Se publicaba por primera vez El Principito, Le Petit Prince. Desde esta tribuna sin fronteras no podíamos dejar pasar esta efeméride, porque la obra de Antoine de Saint-Exupéry no es solo un libro infantil, es, en rigor, el manifiesto más puro de nuestra filosofía. La convicción de que los lazos que nos unen como seres humanos son invisibles a los ojos, pero fundamentales para nuestra supervivencia. El aviador de la condición humana. Para comprender la magnitud de esta obra, debemos mirar al hombre detrás de la pluma. Saint-Exupéry no fue un escritor de escritorio, fue un pionero de la aviación postal, un hombre que habitó las nubes y desafió los desiertos. Su perspectiva era, literalmente, sin fronteras. Desde la cabina de su avión, las naciones no eran mapas coloreados con líneas divisorias, sino una sola tierra compartida, a veces hostil, siempre hermosa. Aquella experiencia de soledad en las alturas y accidentes en las arenas del Sahara fue el crisol donde se fundió su obra póstuma. Saint-Exupéry nos enseñó que el verdadero viaje no es el que recorre kilómetros, sino el que nos permite redescubrir la capacidad de asombro que la adultez y la burocracia del mundo moderno intentan arrebatarnos. Un legado de universalidad. ¿Por qué? El Principito sigue siendo el libro no religioso más traducido del planeta. La respuesta es simple y a la vez profunda. Habla el lenguaje del alma, la responsabilidad del vínculo. La lección del zorro sobre domesticar es la base de la diplomacia humana. Crear lazos nos hace únicos el uno para el otro y nos obliga a ser responsables de lo que hemos cultivado. La crítica a la vanidad y el poder. A través de sus visitas a los asteroides, el Principito nos muestra lo absurdo de la codicia, el autoritarismo y la soberbia de quienes habitan sus propios mundos aislados. Lo esencial, en un siglo XXI, dominado por lo material y lo inmediato, su premisa máxima, lo esencial es invisible a los ojos, resuena como un grito de resistencia. La obra póstuma y el vuelo final. Es conmovedor recordar que Saint-Exupéry nunca llegó a ver el éxito global de su criatura. Poco después de la publicación, el autor desapareció en el Mediterráneo durante una misión de reconocimiento en 1944. Se marchó como su personaje, de manera silenciosa, dejando atrás solo el rastro de sus palabras y un dibujo de una caja que contiene, para cada lector, su propio cordero. Sin fronteras, celebramos este 6 de abril como el día en que la cultura cosechó una brújula moral. En un mundo que a menudo se empeña en construir muros y clasificar a las personas por su utilidad, el Principito nos invita a mirar las estrellas y recordar que todos somos habitantes de un pequeño planeta que debemos cuidar. Se corre el riesgo de llorar un poco si uno se ha dejado domesticar. Hoy, al recordar esta obra, aceptamos ese riesgo, porque llorar por la belleza, por la pérdida de la inocencia o por la esperanza de un encuentro es lo que nos mantiene humanos. Gracias, Antoine, por enseñarnos que las fronteras solo existen para aquellos que han olvidado cómo mirar con el corazón. Soy Ricardo Huarte y esto es Sin Fronteras. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Sin Fronteras. Sin Fronteras, desde las 8.
FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén se encendió. Nos subimos a la ruta de la información, recorremos todo el país del interior, con Ricardo Huarte al mando del control, contacto directo, se escucha tu voz. Sin fronteras, vamos a ampliar, la noticia no termina en el titular. Sin fronteras, ven a opinar, FM Cosmos te invita a participar. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres
viento y sal, nombres marcados en placas de metal, cartas manchadas de lluvia que aún esperan contestar. Late la patria en la sangre, en cada abrazo que faltó regresar. Rostros de fotos gastadas que se niegan a callar. La historia de Malvinas sin fronteras, late la memoria. Argentina sin fronteras, nuestros héroes viven vivos en la piel, en las veredas. Las Malvinas son y serán argentinas sin fronteras. Hijos que miran al cielo buscando pistas de un ya voy a volver. Madres que hablan bajito como si él pudiera responder. Que nuestros hijos, nuestros nietos no se acostumbren jamás a olvidar. Héroes, sus nombres, sus pasos son camino a la verdad. La historia de Malvinas sin fronteras, late la memoria. Argentina sin fronteras, nuestros héroes viven vivos en la piel, en las veredas. Las Malvinas son y serán argentinas sin fronteras. Héroes y protagonistas, no de bronce de respirar. Sangre joven en la niebla, grito antiguo en el mar. Que lo sepan los que vienen, que lo escuchen al cantar. No se rinde lo que nace en el fondo del hogar. La historia de Malvinas sin fronteras, late la memoria. Argentina sin fronteras, nuestros héroes viven vivos en la piel, en las veredas. Las Malvinas son y serán argentinas sin fronteras. ¡Hey! Las Malvinas son y serán argentinas sin fronteras. Vos me contaste frente a la plaza cómo el silencio también arrasa. En FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén sin fronteras, creemos que la memoria es un ejercicio diario. Por eso abrimos un espacio sagrado para la historia Malvinas, día por día. Con la conducción y producción de Gabriel Concati, nos proponemos desandar el camino de 1982 con el mayor detalle y objetividad posible, porque honrar a nuestros hermanos no es solo recordar el frío de las islas, es también visibilizar la batalla que comenzó al regresar, la lucha contra el olvido del Estado. Entre datos precisos y nuestra música sin fronteras, mantenemos viva la llama de quienes quedaron allá y el honor de quienes volvieron para seguir luchando. Aquí comienza este relato necesario y lo hacemos sin fronteras. En las islas, la mayoría de las tropas se concentran en Puerto Argentino. El aeropuerto es ocupado por el Regimiento 25 de Chubut. La Fuerza Aérea crea una base con sus aeronaves y antiaéreas, en donde también se ubican los aviones de la Armada.
Al sureste del poblado se despliega el 6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que ha sido reforzado con una compañía del Regimiento 1 de Patricios. A continuación, el 3 de la tablada. En los primeros montes hacia el oeste se ubica el Batallón de Infantería de Marina de Tierra del Fuego, reforzado con otras unidades de la Armada. En el Monte London y su continuidad hacia el poblado, cavan sus posiciones los soldados del 7 de la Plata. La península de Camber es ocupada por algunas secciones de la Infantería de Marina. El Dos Hermanas y el Harriet serán finalmente ocupados por el 4 de Montecaseros, Corrientes, que segrega una compañía a los montes del norte. Los 3 grupos que conforman la artillería de campaña se ubican en cercanías del poblado. La artillería antiaérea del ejército y la armada coloca sus piezas en los alrededores de la capital, enviando algunas al aeropuerto. La Fuerza Aérea traslada además un radar que será, junto a otro del ejército, el único medio de detección con el que cuentan los defensores. Para cubrir los puntos muertos que provocan las alturas, se crea una red de observadores adelantados. Inicialmente se conforma con radioaficionados de la provincia de Córdoba, que viajan con sus propios equipos. Luego, atendiendo a la Convención de Ginebra, los puestos serán reemplazados por personal militar. En el hipódromo del poblado se estacionan los helicópteros. El envío de los blindados Panhard será un grave error producto del desconocimiento del terreno. Al salir de los caminos consolidados, los vehículos se entierran hasta el eje. No podrán ser utilizados durante todo el conflicto fuera de Puerto Argentino. Las fuerzas especiales estarán compuestas inicialmente por una compañía de comandos del ejército, el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea y algunos comandos de la Armada. Luego, durante el mes de mayo, se sumará otra compañía de comandos y un grupo de fuerzas especiales de la Gendarmería Nacional. En el poblado se concentra la mayor cantidad de efectivos, formada por la gobernación, los comandos de las 3 brigadas y diversas unidades correspondientes a ingenieros, comunicaciones, sanidad y logística. El resto de las tropas serán enviadas a pequeñas estancias muy alejadas de Puerto Argentino y quedarán completamente aisladas cuando los británicos dominen el espacio aéreo. En Bahía Fox se ubica el 8 de Comodoro Rivadavia y la compañía de ingenieros de Colonia Sarmiento. En Puerto Howard, el 5 de Paso de los Libres. En la isla Borbón, la Marina crea una base aérea con sus turbomentor y algunas tropas del Batallón de Infantería de Marina número 3.
Pradera del Ganso es ocupada inicialmente por la compañía del Regimiento 25 que participó de la Operación Rosario. Luego, la Fuerza Aérea crea otra base, desplegando artillería antiaérea y tropas. Finalmente, el Regimiento 12 de Corrientes es parcialmente trasladado al Istmo, con una sección del Regimiento 8. Una de sus compañías quedará en la base del Monte Quén como reserva helitransportada. Para fines de abril, hay en las islas aproximadamente 12.000 hombres. Malvinas sin fronteras, la historia entera, cruda y real. Nuestros héroes viven en la memoria, fuego inmortal, que arda en cada escuela, en cada abrazo que vuelva a empezar. Finaliza este capítulo de Malvinas Día por Día, un paso más en este camino que recorremos junto a Gabriel Concati para que la historia no se desvanezca, porque la verdadera soberanía comienza en la memoria y el único territorio perdido es aquel que se olvida. Seguimos en Sin Fronteras, abrazando con nuestra música a los que quedaron en la turba y a los que hoy caminan entre nosotros reclamando su lugar en la historia. Hasta el próximo encuentro. Hola a todos, ¿cómo va? Como siempre, un gusto acompañarlos. Lunes 6 de abril recibimos una nueva semana y vamos a estar conociendo juntos las condiciones del tiempo en el país. Se viene un inicio de semana bastante inestable prácticamente para todo nuestro país y también con la evolución de tormentas en el norte y parte de la franja central. Inestable también al extremo sur para la Patagonia, pero vamos a ir haciendo el repaso como siempre región por región. Comenzando por el noreste y litoral, donde vamos a tener una jornada inestable con algunas lluvias, chaparrones de mejoramiento temporario. Poco cambio en relación a las temperaturas, como podemos ver, que siguen manteniéndose elevadas y que sumado también a la inestabilidad es un bombazo de humedad para esta región. Evolución de tormentas para lo que es Formosa, también Corrientes y Chaco, a tenerlo en cuenta. Para la franja central del país, también un lunes bastante inestable, con algunas lluvias, con algunos chaparrones de mejoramiento temporario. Importante decirte que van a estar evolucionando algunas tormentas en lo que es Entre Ríos, también Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo al este de la provincia, así que a tenerlo en cuenta. En este caso sí tenemos un descenso en cuanto a las temperaturas, un descenso marcado, podemos decir, de temperatura que tiene que ver con este centro de baja presión que se ha trasladado desde el centro hacia el este de la región y que nos trae también esta inestabilidad y el descenso de temperatura. Viento soplando del sector sur y aire fresco en circulación. Para lo que son las provincias cuyanas, una jornada también con tiempo inestable, con algunas lluvias, con algunos chaparrones de mejoramiento temporario y también un descenso en cuanto a las temperaturas, viento soplando del sector sur y también del sureste. Para el noroeste, un escenario muy similar, porque también tenemos la presencia de la inestabilidad. Atención Santiago del Estero, porque pueden estar evolucionando a algunas tormentas. Y después de elevadas temperaturas y tantos días de calor que veníamos teniendo en esta región, finalmente podemos decir que tenemos algo de alivio, porque como podemos ver, las máximas van a alcanzar tan solo los 22 grados en esta región del país. Por último, si nos vamos para la Patagonia, una jornada bastante inestable en lo que es el extremo sur. Descienden las temperaturas a medida que nos vamos hacia el sur, viento soplando del oeste con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora. Muchas gracias y hasta la próxima. Neuquén Producciones, radio, noticias, redes, promoción total, su marca, su empresa, llegando a cada lugar. Neuquén Producciones, comunicación que nos une para vender y no parar de vender. La mejor
610 vibrante. 2994 209 610. Tu publicidad en grande, creciendo cada vez. Neuquén Producciones, la mejor opción. Nos desconectamos unos minutos. Comienzo espacio publicitario. En instantes, estamos con vos. Aromas Luz de Loto. Aromatizantes, difusores, perfumes femeninos y masculinos BioGreen. Nuestros saumerios y kits de defumación están pensados para purificar y renovar las energías de tu espacio, promoviendo un ambiente de paz y serenidad. Perfectas para aquellos momentos que necesitas impulso extra, de positividad y claridad. Saumerios, bombitas de limpieza energética y kits de defumación Sagrada Madre. Nuestra tienda ofrece una amplia gama de productos diseñados para mejorar tu bienestar y crear un ambiente armonioso en tu hogar. Explora nuestra colección. Descubrí cómo Aromas Luz de Loto puede transformar tu entorno y elevar tu espíritu. Encontrarás algo que se adapte a tus gustos y necesidades. Búscanos en Instagram como Aromas Luz de Loto. Entrega inmediata. Envíos a Neuquén Capital, Plotier, Centenario y Cipolletti. Aromas Luz de Loto. Desde 1990 forman parte de los momentos más importantes de tu vida. Complejo Duronia. Con su diversidad de espacios, salones de eventos y canchas de fútbol, hacen de tu estadía una experiencia única y un momento para recordar siempre con alegría. Sus parques son protagonistas a la hora de elegirlo, con sede para disfrutar y festejar todo tipo de eventos. Hace más de 33 años, la familia de Complejo Duronia siempre tiene motivos para festejar. Te esperamos en Presidente Arturo Ilia Oeste, 250 o por WhatsApp al 299-626-0794. Encontrarás un rincón mágico donde jugarás. Puedes llamar y la aventura pronto empezará. 299-442-5843, 2995-021-700, 2994-496-910. Con expresión y creatividad, aquí crecemos con felicidad. Salas de urotocites, ven a aprender de Notares. Garabatitos, tu jardín ideal, con educación física y un mundo genial. 299-442-5843, 2995-021-700, 2994-496-910. Parrilla Ruca Chachay del centro de la provincia de Neuquén y de la ruta del Pehuen, Patagonia, Argentina. Asado, parrillada, nuestra especialidad, chivito, cordero y costillar al horno de barro, acompañado de pan casero. Cumplimos 8 años y los festejamos totalmente renovados y con patio cervecero. Reservas 2942-671-996. Los esperamos en Ruta Nacional 40 y 242 Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Radio integrante de APAR FM. APAR FM. Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Personería Jurídica 484. Adherida a FARVAP. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Personería Jurídica 232. La verdadera pluralidad de voces. Somos los medios de baja potencia que surcamos cada rincón de toda la República Argentina. Sin la publicidad oficial, los grandes grupos de medios no serían tan grandes. La política
política y los políticos nos deben una verdadera ley de medios, de comunicaciones, de radiodifusión, justa, democrática y sin discriminación. Normalización ya. Ley democrática, federal, empapada de Constitución Nacional. Todas las radios unidas. APAR FM Farbab. Facebook, Radiodifusores Patagónicos. WhatsApp 299 460 903. Mensajes 299 420 9610. Email aparfm@yahoo.com.ar y federfarbab@gmail.com. Neuquén Producciones, radio, noticias, redes, promoción total, su marca, su empresa, llegando a cada lugar. Neuquén Producciones, comunicación que nos une para vender y no parar de vender. La mejor opción. Contacto WhatsApp, mensaje al instante 2994 209 610 vibrante. 2994 209 610. Tu publicidad en grande, creciendo cada vez. Neuquén Producciones, la mejor opción. La obra del acceso norte estrena sus desvíos en Neuquén. ¿Cómo será la entrada y la salida del centro? El proyecto incluye la construcción de un puente en forma de Y, que deriva buena parte del tránsito desde la Ruta Provincial 7 y la Avenida Alfonsín. La Municipalidad de Neuquén puso oficialmente en marcha los desvíos en el sector del acceso norte, donde se hará una importante obra para reencauzar el tránsito, habilitar nuevas conexiones para quienes pretendan ingresar a la capital provincial y garantizar una vía de salida rápida para aquellos que transiten desde la zona del centro. El proyecto busca intervenir una de las vías de ingreso y egreso más importantes con las que hoy cuenta la ciudad, uniendo arterias vitales como la avenida Alfonsín, la avenida Doctor Ramón, Salta, Jujuy y la diagonal 9 de Julio. ¿Cómo será el nuevo acceso norte en Neuquén? De acuerdo a lo que explicó en su momento el Ejecutivo, una vez que se terminen los trabajos, la calle Salta quedará únicamente de salida, con un solo sentido de circulación hacia el norte. Por su parte, el tránsito que baje desde la avenida Alfonsín tendrán dos opciones principales una vez que pase el sector del nodo vial y la avenida Doctor Ramón, tomar la calle Jujuy por la derecha o la diagonal 9 de Julio por la izquierda. Ambas salidas, además, tendrán carriles por duplicado. Estas son calles que cruzarán de forma aérea a Salta, que quedará debajo de un puente similar a una Y. Avanza la obra del acceso norte entonces. ¿Dónde quedaron los desvíos? A ver si lo entendemos un poquito mejor. Para avanzar con la nueva infraestructura, el jueves pasado se decidió implementar una serie de desvíos y liberar la zona donde las tareas adquirirán su mayor intensidad. Uno de ellos se encuentra a la derecha de la avenida Alfonsín y conecta con la calle Jujuy, evitando que los vehículos sigan su marcha en dirección sur hasta el semáforo con la avenida del Trabajador. Por su parte, si el recorrido se hace en dirección inversa, es decir, de sur a norte, el desvío se encuentra por la calle Salta, a la altura de Avenida del Trabajador. Allí, los automóviles deben hacer un retome por la salida de 9 de Julio y regresar a la Avenida Alfonsín más adelante. Ya mejoramos el tránsito que teníamos hasta ahora, dijo Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio. Aseguró que estas opciones provisorias ya mejoran el tránsito que teníamos hasta el miércoles pasado. El funcionario destacó el movimiento que se generará en la zona, que tuvo un primer impulso con la propia construcción de los desvíos. También valoró que, a diferencia de otras obras, en este caso
Se los pavimentó y se los incluyó iluminación. Afirmó que la obra ya arrancó y que durante el transcurso de esta semana probablemente inicie el movimiento de suelo para generar el nuevo puente que desviará el tránsito que llegue desde el norte, ya sea hacia Jujuy o hacia 9 de julio. Días atrás, en una recorrida por la obra, había asegurado que las tareas demandarían un año de extensión por la complejidad del desarrollo de este puente que lleva mucho tiempo y mucho movimiento de suelo. Pero hablemos un poco de la avenida Mosconi. Guaido anticipó cuándo se habilitará la circulación a los puentes carreteros. El jefe comunal visitó la zona de obras, ofreció detalles respecto al cronograma de trabajo en la zona intervenida. Guaido recorrió el sábado los trabajos de la obra avenida Mosconi en el sector sur próximo al puente carretero, donde se ejecuta uno de los tramos más relevantes del proyecto, con el que se busca mejorar la conectividad vial en la capital provincial. En ese sentido, el intendente remarcó la integración de distintos corredores viales que forman parte de este plan. Estamos trabajando en el ingreso Neuquén-Chipoleti, en el acceso desde Centenario por Raúl Alfonsín y en la Gran Avenida. Todo esto está pensado para consolidar la gran capital que queremos, con una ciudad moderna, ordenada y bien conectada, expresó el mandatario. Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, brindó detalles técnicos sobre el avance de los trabajos en el tramo en ejecución. Comenzó el 25 de marzo y ya alcanzamos un 80% de avance en las tareas de demolición y fresado del pavimento existente en todo el sector sur, explicó el funcionario. Nicola precisó que el sector intervenido corresponde al tramo 6, que se extiende a lo largo de 600 metros entre las calles Lázaro Martín y Leales. En este tramo se va a construir un viaducto donde la avenida circulará en altura, mientras que por debajo se generarán conexiones transversales como la vinculación entre Lázaro Martín y Alderete, lo que va a mejorar notablemente la fluidez del tránsito, detalló. ¿Cómo será la próxima etapa de la obra? Asimismo, indicó que la próxima etapa de la obra estará enfocada en el desarrollo de la colectora sur. La semana que viene vamos a comenzar con toda la estructura de la colectora, con el objetivo de que en los próximos 60 días este sector quede habilitado para su uso y facilite la circulación vehicular, señaló. El funcionario también destacó el movimiento operativo que implica la ejecución de la obra. Actualmente hay alrededor de 35 trabajadores de manera directa en el lugar, además de distintos subcontratos, y contamos con 12 equipos de maquinaria trabajando en simultáneo, agregó. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 sin fronteras. FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. Milei es el que tiene la visión de país y Karina Milei es la dueña de la visión de poder. Yo diría que sí, de la construcción política. ¿Hay Milei sin Trump? Yo creo que hay Milei sin Trump como hubo Milei sin Trump. Cristina Kirchner, ¿es más pasado que futuro? Un pasado que se resiste a morir. Esto es la repregunta y yo soy Luciana Vázquez. El tema es la Argentina de Milei. Milei al gobierno y Karina al poder. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Argentina y América Latina, ¿qué representa hoy esta Argentina de Milei en la región? ¿Hay Milei sin Trump? Bueno, todos estos temas los vamos a tratar hoy con un agudo analista político de la Argentina. Me refiero a Ignacio Lavaki. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar hoy en la repregunta. No, muchas gracias a vos, Luciana, por invitarme. Un placer estar acá. Ignacio es politólogo, tiene foco, piensa la política argentina siempre poniendo a la Argentina en sus relaciones internacionales, con un ojo puesto en la política internacional. Es analista senior en Medley Global Advisors, ¿está bien? Profesora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y en la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad del SEMA. Tiene una maestría en Sociología por la London School of Economics y es licenciada en Ciencia Política por la UCA.
Ignacio, primera cuestión, esta Argentina de Milei, en este balance que uno puede hacer entre economía y política, ¿dirías que estamos mal pero vamos bien? A ver, en términos de inflación, si uno compara con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, y diría que con lo que fue el final del gobierno de Macri, uno diría que la Argentina está mejor, ¿no? Uh-huh. Todavía es como una película que falta ver el final, pero supongamos que llegamos al final del mandato de Milei con la inflación bajando ligeramente y con la economía creciendo por tercer año consecutivo en el 2027. O sea, encadenar 3 años seguidos de inflación a la baja, no importa cuánto, ¿no? Y de crecimiento, es algo que no se da desde el principio de los 90, con los primeros 3 años del plan de convertibilidad. Entonces, ahora la duda es si eso va a terminar ocurriendo. Entonces, en algunas cosas es evidente que hay una mejoría respecto de lo que fue, yo diría que la larga crisis que arrancó en abril de 2018, en el final del gobierno de Cambiemos, y que con sus más y sus menos se continuó durante el gobierno de Alberto Fernández y se acentuó en los últimos 2 años de Alberto Fernández. Ahora, que es evidente que el giro que le da Milei a la economía argentina tiene ganadores y perdedores, y que uno los puede distinguir, yo creo que por sectores y hasta geográficamente, ¿no? Eso sí, es real, es evidente. Si el gobierno tiene algún tipo de plan de contingencia para los sectores perdedores del modelo, a mí no me queda del todo claro. Entonces, diría que uno podría decir, en un punto económicamente hay algo que está mejor, la macro es algo más sana que lo que tuvimos, me animo a decir, del 2011 en adelante, incluso un poquito antes de 2011, ¿no? Pensemos que la Argentina del 2011 hasta el 2024 estuvo estancada, ¿no? Cuando uno ve las cifras de empleo formal, es básicamente la misma cantidad de personas empleadas, o sea, no hablamos de porcentaje de la población económicamente activa, la cantidad de personas que tienen un salario formal es básicamente la misma en 2011 que 15 años después, ¿no? Entonces, digo, hay como un ciclo de estancamiento, la duda es si se va a salir de eso, ¿no? Entonces, en algunas cosas es evidente que hay algo mejor, ¿no? Digo, ir hacia una inflación más baja, tener equilibrio fiscal, quitar ciertas regulaciones que complican todo, bueno, yo diría que eso es el costado positivo. Después hay unas cuestiones que me parece que yo no sé si las veo tan bien, ¿no? El tema de las capacidades burocráticas, ¿no? Ahora vamos a ir a eso. Lo que me resulta curioso es que un analista político, aunque tenés un foco fuerte en temas de macroeconomía también, a la hora de pensar un balance y ese balance, ese equilibrio entre logros económicos y logros políticos, o deudas económicas y deudas políticas, pone el foco en el tema macroeconómico. Sí. Esa estabilización macroeconómica todavía en construcción, todavía con cimientos que, bueno, hay que demostrar que se pueden sostener, ¿es el mayor logro político del gobierno? Sí, yo diría que sí, es sin duda. Agregaría un segundo logro político, que es, Milei asumió habiendo sacado un 30% de los votos en la primera vuelta, con lo que uno puede decir un mandato relativamente débil, habiendo ganado cómodamente en la segunda vuelta, con lo que yo llamo la coalición de los anticasta con los anticá, ¿no? Pero con una representación muy baja en el Congreso, ¿no? Sin ningún gobernador, sin ningún intendente, con el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Eso supone un desafío tremendo en términos de gobernabilidad. Desafío que en otros países se conjura básicamente creando un gobierno de coalición, cosa que Milei yo creo que nunca iba a hacer, porque iba totalmente en contra de su narrativa, de su estrategia, de lo que quería hacer. Y la verdad que, a pesar de la herencia bastante pesada que recibió, digo, tuvo bastante más gobernabilidad de lo que muchos podríamos haber esperado, ¿no? Tuvo muchos aciertos, tuvo bastantes errores, por cierto. El 2025 fue más complicado, lógicamente, porque era un año electoral y ahí se notó las dificultades en términos de gobernabilidad, particularmente en el Congreso, ¿no? Que era donde Milei no tenía escudo legislativo. Bueno, haber podido aprobar la ley bases en el primer año de gestión,
haber podido durante el primer año de gestión sostener algunos vetos. Yo creo que es un logro importante tener una unidad, que no se le descontrolara a la calle, ¿no? Que ha sido históricamente el karma de los gobiernos no peronistas. Yo lo sumaría, digo, dentro de los activos que ha tenido Milei, de los logros, ¿no? Digo, haber podido avanzar con un ajuste tan fuerte, sin tener, masivas protestas, no sé. Uno piensa Alfonsín, que fue algo mucho más tenue que cualquier cosa que hizo Menem, por ejemplo. A Alfonsín le hicieron 13 paros generales, claro, ¿no? A Macri por mucho menos, bueno, sabemos lo que pasó. Entonces, normalmente la lógica era que los gobiernos peronistas, cuando ajustaban, no tenían resistencia del mundo obrero o de los sectores populares. Bueno, Milei desarticuló la calle, básicamente. Eso quiero detenerme en ese punto que está señalando, que me parece muy interesante. Cómo Milei está pudiendo hacer cosas que otros gobiernos no peronistas no pudieron hacer. Por un lado hay una confluencia de un agotamiento total de una época política en la que el kirchnerismo ya no tiene poder de movilización en la calle, y eso se agotó. Entonces Milei está gozando de esa oportunidad histórica. Ahora, hay algo específico de la construcción de poder de Milei, que es esta idea de que Milei tiene una voluntad política voraz en ese sentido y muy, muy feroz, pero también está la figura de Karina Milei, que tiene una voluntad de poder también importante. ¿Qué ves vos en esta conformación política, en el modo en que hace política y concibe el poder, esa dupla Milei, Karina Milei y los distintos triángulos de hierro que se arman dentro de ese círculo? ¿Qué ves de específico, de interesante? Me parece que, Milei es un líder muy personalista, claramente. En cualquier manual de ciencia política le cuadraría la definición de populismo, por más que hay muchas definiciones de populismo, incluso entre los politólogos, pero yo creo que le calzaría perfecto, ¿no? ¿Es tan populista como Cristina Kirchner en ese sentido? En términos de los modos, yo creo que sí. Mucha gente se queda con la noción económica del populismo, que viene de un libro de Rudyard Dornbusch y Sebastián Edwards, y que lo asocia básicamente con una política fuertemente distributiva, fiscalmente expansiva, insostenible y otras cosas. Pero la verdad que ese tipo de políticas económicas son compatibles con muy distintos tipos de líderes. Claro. Y el maridaje entre populismo político y economía de mercado no tiene nada de novedoso. Menem uno podría asociarlo a eso, Fujimori en su momento en los 90 también, y hay otros casos, ¿no? Bucaram, por ejemplo, en Ecuador en los 90. Entonces, ahí yo diría que en los modos creo que hay alguna cosa así de cierta similitud, ¿no? La mala relación con la prensa, por ejemplo, ¿sí? Yo eso claramente lo veo, cierto desprecio por lo institucional, el haber querido en su momento avanzar sobre la corte. La cuestión de los modos, justamente a los que les preocupan los modos, hasta les pusieron un apodo, ¿no? Los ñoños republicanos, ¿no? Entonces yo ahí sí veo cierta cosa similitud, algo típico del liderazgo populista, la cuestión del discurso, ¿no? El discurso de la casta, o sea, es de un lado estamos las personas de bien, del otro lado está la casta. Y eso uno lo puede ver no solamente Milei, lo puede ver también en López Obrador en México, que ponía a todos en una misma bolsa, decía la corrupción del PRIAN, el PRI y el PAN, la corrupción. Claro. En Chávez, en Bolsonaro, no es una cosa que distinga derecha e izquierda. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como ese tipo de liderazgo. Ahora, tiene algo que es inusual, cierto relativo desinterés por la rosca. Ajá. Yo creo que a veces tiene consecuencias eso, que es que, por ejemplo, no sé, no lo conocía a Kirchner personalmente, pero me lo imagino como una persona que estaba mirando quién era hasta el último concejal del último pueblo perdido de la Argentina, ¿no? Y entiendo que esas cosas a Milei... Lo mismo podría decirlo de Menem. Y de alguien no populista, de la Rúa, políticos tradicionales, ¿no? No me lo veo a Milei en ese tipo de cuestiones, así como chequeando quién está en la lista que hizo, no sé, por ejemplo, cuando se votó la ley del matrimonio igualitario, hubo una diputada mendocina peronista que votó en contra, ¿no? Y era del riñón de Kirchner y quedó excluida y creo que ya no se dedica a la política, ¿no? Es una de las figuras principales del bloque, le hicieron la cruz literalmente los Kirchner, ¿no? Entonces,
Eso de Milei estar fijándose específicamente en cada uno, yo creo que eso no. Y me parece Pero que eso lo hace Karina. creo que Karina se ocupa más de la construcción política junto con los Menem, ¿no? Con ¿Hay Martín algo de Menem esta división de y Lubre. tareas? Milei es el que tiene la visión de país y Karina Milei es la dueña de la visión de poder. Yo diría que sí, de la construcción política. Cuando decís construcción política es construcción de poder. Sí, construcción de poder, el armado, ¿sí? Totalmente eso. Y también hay un hecho, ¿no? Que Milei es la figura que por ahora concita, digamos, voluntades, que genera apoyo, ¿no? El que gana activo, elecciones. es el activo desde el punto de vista electoral. Me cuesta pensar que Karina Milei sea un activo en términos electorales. Entonces, parece más como la figura del monje negro, la eminencia gris, ¿sí? Que en algún punto yo creo que debe haber chocado ahí con la figura de lo que fue. Ya no hay triángulo de hierro, ¿no? Claramente. Santiago Caputo. Ahora, Ignacio, para alguien que conoce la curva larga de la política argentina como politólogo, ¿qué significa que una figura como Karina Milei, con el cursus honorum tan particular, una figura completamente, una persona de la vida común, que se dedicaba a la repostería, que aparecía en programas de televisión para ganarse, programas de concursos de televisión para ganar un televisor, por ejemplo? ¿Qué significa que haya llegado hasta la Secretaría General de la Presidencia y tenga ese nivel de influencia? Porque no es una figura técnica, como vos decís, representa el lado B del poder de Milei. ¿Qué significa en términos de lo que ha pasado en la Argentina en el campo político? Bueno, cierto cansancio de la política tradicional. Está bien que ella no es una funcionaria que llega por medio del voto, sino que llega a través del hermano, ¿no? Pero digo, no es que uno para dedicarse a la política tiene que, mejor si está formado de ya, pero tiene que ser politólogo, digo, o como el gobernador de Mendoza, Cornejo, o abogado, médico, o lo que fuere, ni tiene que ir a un curso de liderazgo. Pero sí estar en la vida, por tener un interés por la política. No había interés por eso. No había una militancia, no había pertenencia, no había una conversación sobre eso en el estilo de vida que llevaba, digo, ¿no? Probablemente, pero tal vez había voluntad de poder, ¿no? Entonces, con la vocación de servicio sola, creo que no vamos ni a la esquina, ¿sí? O sea, me parece muy bueno que haya gente que tenga vocación de servicio, pero con vocación de servicio sola, en una época yo en clase decía en chiste, armar una ONG, pero mismo si tenés una ONG tenés que tener cierta vocación de poder, de que tener ganas de influir sobre la agenda pública. Entonces, ahora, con la voluntad de poder sola, digo, y sin vocación de servicio hay un problema, ¿no? Pero que justamente se pierde de vista la mirada sobre lo público. Pero puede haber mucha gente que no tiene esa vocación de servicio y que tiene, o por ahí está muy convencida, ¿no? Digo, de las ideas de su hermano, y entonces era como una suerte de apóstol de eso y como que sabe su función, ¿no? Pero digo, esa vocación de poder me parece que no te la enseña en ningún lugar. O la tenés o la desarrollás, digo, cierto olfato, porque digo, convengamos, no sé, por ejemplo, el año pasado, que había elecciones legislativas y había un ala del gobierno que decía, pactemos con los que nos apoyaron en el Congreso para no tener problemas, y otra que decía, no, construyamos un partido propio para no depender más de, digamos, de esos aliados que pueden cambiar en su opinión. Un ala era Caputo, hacer alianzas con los y la otra, Karina y los Menem, ¿no? Digo, apuesta a alto riesgo, ¿no? Bueno, como decía Virgilio, creo, ¿no? La fortuna sonríe a los audaces. Fue un grado de audacia e implicó tener muchos problemas en el Congreso prácticamente hasta 2 semanas antes de las elecciones legislativas, ¿no? Pero la apuesta pagó, ¿sí? Sí. Ignacio, la Argentina de Milei en la región. Nombraste a Fujimori y el Perú de Fujimori, populismo con libre mercado, dijiste con... Sí. Bueno, ese proceso de Perú que se suele citar, ¿no? Macroeconomía súper estable, Julio Velarde en el Banco Central hace 16 años o más, no sé cuántos ya. 20 años, pero presidentes que se suicidan, que renuncian, que van presos uno tras otro. ¿Cuán lejos o cuán cerca está la Argentina de un proceso como ese? Bueno, tendríamos que tener un deterioro sostenido y otro de la representación partidaria. Y otro dato más de ese Perú, que es altísima informalidad, 70%, con una informalidad que crece también en la Argentina. Sí, bueno,
En Perú, el 75% de la población laboral en informalidad es algo así, yo diría que histórico, ¿no? Me acuerdo haber tenido que ir a trabajar a Perú en el 2011 y ya era el número era el mismo, ¿no? Bajó de 80 a 75, creo, sí. Pero digo, solamente para marcar una distinción con Fujimori, Fujimori dio un autogolpe de Estado, cerró el Congreso y gobernó de manera muy autoritaria durante 8 años y levantó de una manera bastante turbia. Sí, el origen no tiene nada que ver. La traba para ir por un tercer mandato, cosa que después fue copiada por populistas de izquierda y de derecha en la región, ¿no? Entonces, en eso no tiene nada que ver con Milei. Fujimori hizo una reforma de la Constitución. Yo creo que esa reforma de la Constitución explica buena parte de este combo de volatilidad política y estabilidad económica. Ahora, ¿por qué lo explica? A ver, ¿qué pasó porque en esa reforma? La autonomía del Banco Central está incrustada en la Constitución. Hay un capítulo económico de la Constitución. Reformar la Constitución es muy difícil. Claro. El Congreso de Perú es muy fragmentado. Perú va a tener elecciones en breve, digo el 12 del mes que viene, y va a estar no solamente fragmentado, sino que aparte va a tener una cámara más porque vuelve el Senado en Perú, ¿no? Entonces, ahora hay un mito con lo del Perú que yo creo que hay que desterrarlo, que hay que creer que la economía anda bien, la política anda mal, la política no perjudica a la economía. Cuidado con eso, porque sobre todo los últimos 10 años, que son los años de mayor inestabilidad política, lo de ya no me acuerdo, que es como el cambian de presidente cada 2 meses, pero digo, si los enumero vamos a ver que son unos cuantos, ¿no? Sí. Kuczynski, Vizcarra, Merino, que duró una semana, Sagasti, que terminó el mandato de Kuczynski, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Gerí y el actual, Alcázar, ¿no? 8 presidentes en 10 años. Creer que eso no daña la economía es no mirar bien. A mí no me gustaría que la Argentina se pareciera en eso a Perú. Creo que cada tanto tenemos esta cuestión de la comparación, ¿no? El temor a ser Venezuela, la esperanza de ser Perú o el temor a ser Perú. Digo, a mí lo de Perú que me gustaría es tener 20 años seguidos o 15 años seguidos de crecimiento, ¿no? Lo que no me gustaría es... Baja inflación. Claro. Y el 75% de informalidad, preferiría evitarlo. Un sistema de partidos como el de Perú, digo, desafío a cualquiera que lea las noticias políticas de Perú y es una invitación al aburrimiento. Es como que todas las semanas hay algún escándalo, algún video que se filtra, los debates legislativos, digo, nuestro parlamento queda como Westminster básicamente. Si uno realmente ve lo que es la política peruana, yo espero que no nos parezcamos a eso. ¿A qué país la Argentina, con los cimientos que se están tratando de construir hoy, podría apuntar a parecerse y que tenga sentido parecerse? De la región, digo, ¿no? El mundo queda más lejos. Aspiración, me cuesta pensar, pero digo, es difícil que la Argentina sea parecida a Chile, que es un país unitario, digo, que básicamente exporta mayormente metales, también pesca y digo pura materia prima y que importa buena parte de lo que consume, o Uruguay, que es muy pequeño, digo. Brasil no te queda en esas posibilidades de referencia. No, pero país aparte y digo con un sistema de partidos caótico. Yo creo que la aspiración sería no parecernos a lo que fuimos los últimos 50 años. A mí, cuando no parecernos a nosotros mismos. A nosotros mismos, del Rodrigazo a, pongámosle, el final de Alberto Fernández, ¿no? ¿Y cuál es la Argentina soñada del pasado que puede guiar un futuro? ¿Hay una Argentina del pasado que puede dar algunas pautas de cómo ser? Digo, yo creo que tratar de volver a ser como 1880 a 1930... Argentina potencia. Sí, claro. No sé, me parece que no tiene nada que ver. Digo, justamente, si uno lee al Verdi sobre todo, no era alguien que no mirara la realidad sobre la cual operaba, ¿no? Entonces, pretender volver a esa etapa, digo, era otro mundo, por empezar, un mundo donde la principal potencia de Gran Bretaña practicaba el libre comercio, donde había patrón oro, donde había muy poca población así alfabetizada en la Argentina, donde justamente, como decía Alberti, se requería traer inmigración para instalar los hábitos y
laboriosos de la población europea, que no le salió tan bien a Alberti, ¿no? Porque no vinieron los que él quería, pero donde Sarmiento decía educar al soberano, me parece que volver a 1880 no tiene el más mínimo sentido. Muy poca gente participaba en la vida política, está la ley Espeña, aparecieron las organizaciones obreras, cambió mucho la Argentina entonces yo me quedaría con algunas cosas de la década de los 60, ¿no? Decía la cuestión de la movilidad ascendente, ¿no? Que paradójicamente los 60, donde estaba toda esta percepción de está todo muy mal, bueno, no estaba tan mal, no estaba tan mal y había una tremenda inestabilidad política, claro. Pero me quedaría con eso, ¿no? De poder volver a algún momento en que había movilidad social ascendente, ¿no? Ahora, ahí hay un tema, Ignacio, porque bueno, esa década tiene golpes militares y también tiene una clase media que se va consolidando y esa movilidad social ascendente a partir de una estructura industrial basada en buena parte en la famosa sustitución de importaciones, que es algo que el debate argentino actual plantea como algo negativo, en definitiva en el largo plazo, que termina repercutiendo en este presente. Entonces, ¿cómo se arma una Argentina de movilidad social ascendente, de clase media cada vez más vigorosa, en la matriz productiva que se está organizando tenuemente, que divide al país en un eje vertical y deja a provincias mineras y petroleras con posibilidades mucho más contundentes que el conurbano industrial en decadencia? Entonces, ¿cómo se llega a ese país soñado de los 60 en el día de hoy? Bueno, con algún tipo de estrategia de desarrollo que involucre algún grado o alguna idea de inserción internacional inteligente y con algún plan para pensar, bueno, tenemos claro que hay sectores que son netamente ganadores, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el resto? Porque si no, es como que vas a esto que decían los teóricos de la dependencia, ¿no? La sociedad dual, unos que están plenamente integrados a la economía internacional y viven mejor que el resto y el resto, bueno, ahí vemos. Entonces alguien lo tiene que pensar a eso. De vuelta, ya que mencionaste a Perú antes, hay que mirar lo bueno de Perú, que es justamente la estabilidad económica, pero también hay que mirar lo otro, ¿no? Perú tiene unas poquitas islas no hablo de términos geográficos, ¿no? En términos burocráticos, de personal capacitado, ¿no? Uno diría el Banco Central, hasta cierto punto el Ministerio de Economía y Finanzas, y no vayamos mucho más allá. Tiene problemas bastante serios en términos de infraestructura. Regiones que viven en permanente descontento. Cada elección en Perú, como la que va a haber dentro de poquito, aparece en el establishment económico el temor al candidato disruptivo. ¿Y de dónde sale siempre el candidato disruptivo? Del sur, ¿sí? Del sur, que es la zona más atrasada, más desatendida, ¿no? Entonces, eso tiene algún tipo de impacto económico, ¿no? Entonces, tener un país sin capacidades burocráticas, que no piensa en términos de infraestructura, pensar que no invertir en rutas es algo que no va a salir gratis, yo creo que es muy naif, ¿no? ¿Y el modelo de participación público-privada que el gobierno alienta? Bueno, el gobierno Macri también lo alentó a eso, ¿no? Pero lo que digo es, sin un Estado eficiente, sin capacidades burocráticas, sin inversión en infraestructura, parece difícil pensar en desarrollo, ¿no? Ahora, hablas de las capacidades burocráticas y lo había señalado en la primera pregunta como un temazo. ¿Es posible una política de desarrollo inteligente, implementada de manera inteligente también, no solamente diseñada sino implementada, con tan bajas capacidades burocráticas? Porque la respuesta de, por ejemplo, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, es que el Estado argentino carece de esas capacidades, que la única política de desarrollo posible es la no política de desarrollo y concentrarse en la macroeconomía y en los incentivos que eso genera. A ver, creo que lo de Lavigne apuntaba más a un debate sobre si la Argentina necesita política industrial o no. Yo acá hablo de tener funcionarios que ejecuten, ¿sí? Pero cuando decís desarrollo, ¿no estás pensando en política industrial? No, pienso en desarrollo, en mejorar las condiciones de vida de la población. Tomemos, el índice de desarrollo humano, ¿no? Yo creo que es muy difícil que vos puedas mejorar el PIB per cápita, la escolarización, la expectativa de vida, que son los componentes del IDH que hace el PNUD. Si no hay un Estado que
que haga cosas. No estoy hablando del estado presente de los kirchneristas, que me parece que era un mito básicamente. Sí. Pero digo, pensemos, para comparar, muchas veces Milei lo tiene como modelo a Menem, ¿no? Menem tenía, por un lado, el apoyo en el Congreso del PJ, ¿sí? Y por otro lado tenía un cuadro de profesionales como los de la Fundación Mediterránea, ¿no? Que fueron los que hicieron esas transformaciones. A algunos les pueden gustar más o menos, pero que le cambiaron la cara al país en muchos aspectos, y algunos aspectos para bien, digo, porque me parece que la primera década de este siglo, en buena medida el kirchnerismo vivió de muchas de esas transformaciones en el área energética, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque después las haya desarmado. Sí, digamos, totalmente, pero vivió de eso, claro. ¿no? Digo, la inversión que hubo en materia de infraestructura vial, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, claramente había capacidad de ejecución, no era simplemente eliminar trabas, eliminar regulaciones, digo, esas cosas Cavallo lo hizo, el famoso decreto 2284/91 que hizo Cavallo con Pablo Rojo, ok. Pero también había capacidad de ejecución, capacidad de llevar adelante privatizaciones, ¿no? Licitaciones. Cuando hablo acá, sí. Pongo el ejemplo de las capacidades burocráticas. ¿Cuántos autos uno ve circular con patente provisoria? Sí. Bueno, es un ejemplo muy chiquito, sí, y que puede responderme cualquier funcionario, aunque bueno, fue un problema puntual y lo que sea. Sí. Bueno, ¿cuántos corredores viales se licitaron en 2 años? ¿Cuántas privatizaciones se hicieron con ya la ley base aprobada? O sea, de las que están habilitadas. Entonces, digo, esas demoras me parece que tiene que ver con que hay, yo por lo menos asocio con falta de capacidad burocrática, ¿no? Claro, yo lo pensaba desarrollo como desarrollo industrial, y vos estás desarrollo en áreas estratégicas, en cuestiones estratégicas de la Argentina. Necesitas funcionarios para llevar adelante políticas públicas. Si todos tus funcionarios son 10 o 15, que son los que tienen a cargo llevar adelante cualquier tipo de política pública, se vuelve cuesta arriba. No sé, yo creo que hay en el Banco Central de la República Argentina, pero un lugar de excelencia burocrática, sin duda. En el Ministerio de Economía me animo a decir que también, en la Cancillería también, aunque bueno, parecía que no hay mucho amor o sintonía con los profesionales de carrera. Digo, eso está. No aprovecharlo me parece que es un error. Que juega en contra del desmantelarlo, claro. Lo mismo, porque si no al final uno termina dependiendo de 3 o 4 tipos. Mencionamos el caso de Perú. La institución en Perú, digo, el Banco Central de Reserva de Perú tiene increíble cuadro burocrático, ¿no? Pero si todo depende de la estabilidad, de que Julio Velarde esté ahí, digo, Julio Velarde tiene que seguir viviendo hasta los 100 años. Tiene Julio 73. Claro. El próximo presidente peruano puede decidir, miren, lo nomino o no lo nomino a Velarde. Me parece que justamente un grado de madurez institucional es que cuando se van las personas, claro, la institución sigue, ¿no? Clarísimo. Porque si no, la institución es la persona, y ahí, si todo depende, como dijo Perón cuando le preguntaron sobre la reelección, que después cambió de opinión, dijo que si la suerte del movimiento de la República dependiera de una sola persona sería muy riesgoso. Bueno, voy a la última pregunta para después pasar a una coda del programa. Hablando de personalismos, hay una alineación completa entre Milei y Trump, y hay una ayuda concreta de Trump, Bessent el año pasado. ¿Qué pasa? Este año va a haber elecciones en Estados Unidos, las encuestas le dan muy mal a Trump. ¿Hay Milei sin Trump? Yo creo que hay Milei sin Trump como hubo Milei sin Trump, porque durante un año, básicamente, Milei gobernó con un gobierno demócrata en Washington, y él dijo: mi alineamiento es con Estados Unidos, independientemente si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca. Que Trump fue de mucha ayuda en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo yo creo que con el perfil de desembolsos, ¿no? De concentrarle los desembolsos del programa del fondo en el primer año de gobierno, de hacerle fácil las revisiones. Esa ayuda me parece que estuvo, y desde ya el hecho inédito de la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios en la Argentina el año pasado. Yo no creo que eso le haya hecho ganar la elección a Milei, lo aclaro. Sí creo que le evitó al equipo económico tener una disyuntiva muy difícil, enfrentar la decisión de, bueno, sangro reservas para frenar el tipo de cambio, levanto el techo de la banda y que el dólar vaya donde Dios quiera, o reintroduzco controles. Me parece que eso fue lo que hizo la intervención de Bessent, y también me parece que lo que hizo fue también, en ese momento había ciertos rumores
que yo los llamaría destituyentes. Algunos salieron publicados en los medios, o sea, gente con mucha irresponsabilidad hablando de Asamblea Legislativa y demás y demás. Creo que el mensaje fue claro, decir, bueno, miren, nuestro compromiso con Milei, no con quien esté ocupando la Casa Rosada, sino en Milei, ¿no? Entonces, y digo, lo que podría generar una derrota de Trump, me parece que es que mucha gente tenga dudas sobre si el año que viene, si Milei en el medio de una campaña electoral enfrentar una circunstancia similar a la del año pasado, va a haber nuevamente un cheque de Bessel. Con lo cual, yo creo que la lección, la moraleja es clara, hay que acumular reservas, algo que viene de la teoría de relaciones internacionales. El mundo es un sistema de autoayuda, hay que ayudarse a sí mismo. Bien. Ignacio, para cerrar te propongo un ping-pong. Preguntas muy concretas y respuestas muy concretas también. Kicillof, lo mejor y lo peor de su visión. No, de su visión, en lo personal yo no comparto nada. Lo mejor, entiendo que es una figura nueva en el peronismo, por más que ya hace bastante política, y que no pesan sobre él sospechas sobre su honestidad. Mauricio Macri, ¿es más pasado que presente y futuro? Definitivamente pasado, yo creo. Me parece que entre el gobierno de Alberto Fernández y la elección de Milei jubilaron a buena parte de la dirigencia política anterior. Cristina Kirchner, ¿es más pasado que futuro? Un pasado que se resiste a morir, no ella, por favor, no le deseo la mejor salud. Sí, un legado que hay ahí. Creo que encaja perfectamente con la definición de Gramsci sobre crisis aplicado al peronismo. Cuando lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Bien, muy interesante, Ignacio, siempre tan preciso. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a vos. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias. WhatsApp 2994 160903 2994 55 75 93 FM Cosmos 90.1 Sin fronteras FM Cosmos 90.1 te acompaña el corazón. La ética en el freezer y el hielo bajo el martillo. Muy buenos días a toda la audiencia que se va sumando en FM Cosmos, la señal que une a nuestro Neuquén con todo el país y el mundo. Hoy en Sin Fronteras nos convoca otra realidad que parece fragmentarse entre lo que sucede en los despachos oficiales y el murmullo cada vez más ensordecedor de una ciudadanía que mira desde afuera. El efecto Adorni y la indiferencia de Caputo. Comenzamos con una postal de la desconexión. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha decidido restarle importancia a un hecho que, en cualquier república con las instituciones sanas, generaría un sismo. Los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a altos funcionarios del gobierno, mientras el ciudadano de a pie, en Neuquén o en cualquier rincón del país, hace malabares para pagar el mínimo de la tarjeta o renovar un alquiler. La casta parece haber encontrado una ventanilla privilegiada. La respuesta oficial es del desdén. Sin embargo, las repercusiones no se han hecho esperar. Desde la oposición de centro se habla de una falta de ética flagrante. La derecha no oficialista lo ve como un error estratégico que dinamita el discurso de la austeridad, y la izquierda denuncia con su habitual vehemencia un nuevo capítulo de transferencia de recursos hacia los sectores del poder. ¿Es este el sacrificio que le pedían a la gente? En diputados, el recinto abre, pero con filtro. En el Congreso de la Nación, la actividad se retoma con una intención clara por parte del Ejecutivo: abrir el recinto para avanzar con la ley de glaciares, pero blindarlo contra el caso Adorni. El gobierno busca evitar a toda costa que el escándalo de los créditos y las contrataciones familiares empañe la agenda legislativa, pero el sol no se tapa con la mano, y mucho menos con una sesión de tablas e hielo en la balanza. ¿Seguridad jurídica o retroceso ambiental?
El debate por la ley de glaciares ha encendido las alarmas y expuesto las dos caras de una moneda que nos toca de cerca en la Patagonia. Maximiliano Ferraro ha sido tajante. La reforma es regresiva e innecesaria. Se va a judicializar. Para Ferraro y amplios sectores del ambientalismo, estamos ante un retroceso que vulnera recursos estratégicos de agua dulce bajo la excusa del desarrollo. En la otra vereda, la de enfrente, Fernanda Ávila sostiene que esta reforma dará seguridad jurídica para las empresas y las provincias. El argumento es el de siempre: atraer inversiones mineras y energéticas para oxigenar las arcas fiscales. Sin embargo, hay un factor que ni el Ejecutivo Nacional ni los gobernadores provinciales parecen querer incluir en la ecuación: la voz de la ciudadanía. Se legisla sobre el patrimonio natural de los argentinos sin una consulta real, sin licencia social y, lo que es peor, ignorando que el agua es un bien común, no un activo financiero. El divorcio entre los representados y sus representantes es hoy una brecha que parece infranqueable. Recomposición en las alturas. Bullrich y Karina Milei. Le hablo del Senado. Mientras tanto, en el Senado y los pasillos de la Casa Rosada, la política de superficie intenta ordenarse. Tras semanas de una tensión que amenazaba con fracturar el núcleo duro del oficialismo, Patricia Bullrich busca sellar la paz con Karina Milei. Esta tregua no es gratuita, responde a la necesidad de mostrar unidad frente a una recomposición del Senado que le es esquiva al gobierno. La pregunta que nos hacemos aquí, en el sur, en la Patagonia, es si esta paz política se traducirá en beneficios para la gente o si es simplemente un pacto de supervivencia para sostener un modelo que, por ahora, solo parece cerrar con la gente afuera. Desde la señal de Neuquén seguiremos insistiendo: no hay seguridad jurídica que valga si se construye sobre el sacrificio del medio ambiente, y no hay discurso de honestidad que resista si los créditos de la banca pública tienen nombre y apellido de funcionario. Esto es Sin Fronteras. Mi nombre es Ricardo Huarte y el compromiso con la verdad sigue siendo nuestro único norte. FM Cosmos 90.1. Nadie nos deshace. Llegamos al final del programa de hoy, pero no se apaga tu voz. Mañana de nuevo la misma frecuencia, cruzando límites, rompiendo inercias. Oh yeah. Periodismo crítico sin fronteras, desde el valle hasta la ribera. Si te callan, sube la